Hoy preparamos chicharrón huití. Ingredientes: carne de cerdo, harina de maíz huití, grasa de cerdo, naranja agria o apepú, sal. Colocamos la harina de maíz huití en nuestro idioma nativo en la olla precalentada, sin materia grasa. Vamos revolviendo, removiendo de modo que no se arrebate. Ustedes van a ir notando de que de a poco va cambiando ya de color. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube de Betty Figueredo, darle clic a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando vamos subiendo videos nuevos. Verán que ya tomó un color doradito. Revolvemos más, un poquito más, removiendo a medida que pasa el tiempo con mayor intensidad. Apagamos el fuego y seguimos removiendo por un buen rato para evitar que se arrebate la harina de maíz, porque la olla de hierro conserva el calor por mucho tiempo. Luego reservamos y ven qué hermoso color tomó la harina de maíz. Ahora procedemos a retirar la carne del hueso de esta manera, y ese hueso vamos a reservar para cocinar un plato muy especial para el próximo encuentro. Entonces retiramos toda la carne y vamos a proceder a cortar en trocitos pequeños. No te olvides precalentar tu olla y agregarle 2 o 3 cucharadas de grasa de cerdo o manteca de cerdo, como se conoce en otros lugares, para lograr el dorado perfecto de la carne. Ponemos la carne en su totalidad y vamos a ir revolviendo de modo que se vaya acomodando todo muy bien, que se impregne de esa grasa calentita, precalentada, de esa manera. Y luego vamos a dejar que vaya tomando color y de vez en cuando vamos a remover de modo que se dore totalmente. Agregamos al jugo de apepú sal a gusto, de esta manera. Luego revolvemos de modo a disolver, y si no se disuelve totalmente, igualmente se puede colocar hasta el último granito de sal que ya en su proceso se va a diluir. Háganlo con mucho cuidado porque esto está muy caliente y puede salpicar. Dejamos impregnar un momentito esa carne con el jugo del apepú y la sal y procedemos a colocarle el huití tostado. Se revuelve, se mezcla muy bien hasta que absorba totalmente ese jugo y esa grasita que quedó en el fondo. Seguimos revolviendo, removiendo un poquito hasta que quede perfectamente
impregnada la harina de maíz de todo ese jugo delicioso. Apagas el fuego y seguís removiendo un momentito más, de modo que todo se impregne de ese jugo tan rico. Servimos un poquito para que ustedes puedan ver cómo queda. Y bueno, solamente les digo, disfruten de este plato típico verdaderamente delicioso. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube de Betty Figueredo, darle click a la campanita y esperar a que subamos un video nuevo. Te esperamos a la próxima. Que disfruten de este plato delicioso.